La apertura de la ponencia titulada Fuerza Aérea Colombiana y los escenarios multidominios, a cargo del señor coronel Kerry Sánchez Pesca. El señor coronel Kerry Sánchez Pesca es asesor del Comando de Operaciones Aéreas, egresado de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en el año 1992. En su trayectoria profesional como piloto cuenta con más de 8.000 horas de vuelo, como piloto de combate, piloto de tanqueo, piloto de aviones de transporte. En su perfil profesional es especialista en comando y Estado Mayor y seguridad de defensa nacional. Asimismo, se destacan sus diplomas de calidad para la gestión pública, inteligencia aérea y diplomado de administración pública. Asimismo, es especialista graduado del primer curso del Centro Avanzado de Armas y Tácticas de la Fuerza Aérea Colombiana. Sus cargos más importantes han sido comandante escuadrón de combate 211, comandante escuadrón de combate táctico 213, comandante componente aéreo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, donde participó en la Operación Odiseo. Fue director de plataformas de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, comandante de la Fuerza de Tarea Ares, agregado adjunto y oficial de enlace de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta al Comando Sur de los Estados Unidos. Con ustedes el señor coronel Kerry Sánchez Pesca. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias a la Escuela de Posgrados por esta amable invitación que nos hacen para compartir un tema, diría yo, de mucha actualidad, y que estamos trabajando con un grupo interdisciplinario liderado por la Jefatura de Combate y el Comando de Operaciones Aéreas, pero pues con el apoyo del CEMEP, aquí con mi coronel Yasno y otros oficiales que hacen parte de ese equipo de trabajo. Esto básicamente es, como su nombre le indica, una ponencia, una propuesta acerca de qué es lo que estamos pensando para la Fuerza Aérea Colombiana en el año 2042. Estamos tratando de proyectar la fuerza, estamos tratando de soñar, de imaginar, pero sobre todo de planear cuál es la Fuerza Aérea que vamos a dejarle a ustedes, que son quienes van a sufrir, sentir y vivir esa fuerza del 2042. La Fuerza Aérea Colombiana que yo conozco, la que yo vivo, la que amo, por la que vibro, en la que quiero seguir hasta cuando Dios y la fuerza lo permita, es una fuerza que fue construida por nuestros antecesores, que fue planeada y pensada por ellos de una muy buena forma, por cierto, que nos ha permitido alcanzar unas capacidades bastante importantes, unas capacidades que en la época en la que yo era adolescente pues solamente estaban en nuestros más lejanos sueños y en las películas que uno podía ver. A propósito del lanzamiento de la película Top Gun el 2020, pues esa fue una película que yo vi a los 16 años, creo que en el 86, ahí para que hagan cuentas más o menos, y fue una película que me inspiró, una película que... Pero cuando yo entré a la Fuerza Aérea Colombiana, pues uno veía esa fuerza y veía la capacidad que teníamos de aviones supersónicos, y veíamos la capacidad que tenemos en transporte, y veíamos la capacidad de reabastecimiento en vuelo, y realmente eran cosas solamente que nos hacían soñar. Los pilotos de combate de esa época jamás pudieron tener la oportunidad que han tenido varios de los que están aquí sentados, que veo caras, de haber participado en ejercicios internacionales, de haberse fogueado con los mejores pilotos del mundo. Y eso lo planearon y lo pensaron nuestros antepasados. Así que la primera reflexión que quisiera dejarles es: ¿cuál es nuestra responsabilidad como oficiales? Veo aquí solo caras jóvenes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como oficiales? ¿Cuál es la Fuerza Aérea Colombiana que queremos comandar? Y más importante, ¿cuál es la Fuerza Aérea Colombiana que vamos a dejar a las generaciones que vienen? Bueno, dicho esto, durante esta charla quisiera hablar del futuro de la Fuerza Aérea Colombiana, descansando en esta agenda, que nos plantea cómo lo estamos haciendo, cómo estamos proyectando esa Fuerza Aérea al futuro,
¿Con base en qué? ¿Y cuáles son las características, dijéramos, más importantes que debe tener esa Fuerza Aérea Colombiana en el futuro? Cuando planeamos o cuando pensamos en la Fuerza Aérea Colombiana del futuro, pues pensamos en cuál es el tamaño que debe tener esa fuerza, cuáles son las capacidades que debe tener esa fuerza, cuál es el concepto de operación que debe tener esa fuerza, cuál es la doctrina que debe tener esa fuerza. Y lo primero que tenemos que preguntarnos o plantearnos, pues es, ¿será que la Fuerza Aérea Colombiana se va a necesitar en el futuro? Y eso descansa sobre el entendido que en el futuro debe haber una amenaza que haga necesaria la Fuerza Aérea Colombiana, que haga necesaria su operación. ¿Será el dominio del aire un dominio vigente todavía en el año 2042? ¿Las amenazas serán las mismas? ¿Tendrán las mismas capacidades, las mismas características? ¿Vendrán de los mismos lados? Esa es una cantidad de preguntas que, aparte de interesantes, pues tienen un trabajo de fondo que hemos tratado de sintetizar en esta charla, por lo menos en sus aspectos más importantes. Y ese tal vez fue el primer reto cuando nos planteamos cuál es la fuerza que queremos para el futuro. Entonces, la primera pregunta que debíamos responder, ¿cuál es la fuerza que queremos para el futuro?, es ¿cuál es la amenaza que tendremos que enfrentar en el futuro? Porque una vez definimos la amenaza en el futuro, tal vez tenemos una pequeña idea de cuál es la capacidad que debe tener la Fuerza Aérea Colombiana. Capacidad entendido desde la metodología que maneja, seguramente ustedes la conocen muy bien, Comando General, Ministerio de Defensa Nacional. Cuando hablamos de capacidades, tenemos indefectiblemente que referirnos a la metodología de Ompino. Entonces, cuando hablo de cuáles son las capacidades de mi fuerza futura, es cómo estaremos organizados, cuál es la doctrina que debemos tener, cuál es el tamaño, qué equipo debemos tener, qué clase de personas debemos tener, cómo debemos tenerlas entrenadas. Y la odiosa pregunta, ¿cuánto nos cuesta eso? Tratando de definir las amenazas, ubicamos a Colombia en el contexto hemisférico y hacemos un recuento. Creo que ustedes vieron anteriormente un poco de la historia de la Fuerza Aérea durante estos 100 años, pues, que ha pasado con ella. Pero básicamente lo que tratamos fue de hacer un recuento desde 3 puntos de vista para tratar de identificar el futuro. Esto no lo hicimos solo nosotros, lo hicimos aquí con la ayuda de Prospectiva, aquí en nuestro comentario, no que nuestro especialista en Prospectiva, con unos estudios de inteligencia en el que vamos a ver más adelante y vamos a desglosar un poco más adelante, y digamos que un análisis desde el punto de vista meramente geoestratégico, y tratamos de establecer cuál es esa amenaza futura que debemos enfrentar, y definíamos desde lo más básico hasta lo que vamos a ver más adelante, que es el concepto multidominio. Entonces hablábamos que tenemos que definir cuáles son las amenazas y las capacidades, y desde el punto de vista geopolítico pues analizábamos, tenemos 5 países limítrofes con frontera terrestre, pero empezamos a encontrar datos muy importantes. Seguramente ustedes conocen a la perfección que tenemos también 10 países con los cuales tenemos frontera marítima, y empezamos a analizar temas tan básicos como las distancias que hay desde el corazón hacia el corazón de liderazgo de cada uno de esos países, y empezamos a analizar temas como cuáles son el tipo de fronteras que nosotros tenemos, cuáles son los accidentes geográficos que nos dividen, y las respuestas fueron bastante interesantes. Pero no solamente nos dimos cuenta que teníamos un entorno al que teníamos que vigilar y que siempre era colindante con nuestras fronteras, tanto terrestres como marítimas. Empezamos a ver que ese concepto de poder aéreo que hemos venido manejando durante 100 años, pues hay que empezar a plantearlo de otra forma. Creemos que sigue siendo válido, creemos que sigue siendo la razón de ser, creemos que sigue siendo el corazón, el alma de la Fuerza Aérea Colombiana,
pero pues que ahora hay unas características muy especiales que han empezado a hacer que ese poder aéreo empiece a transformarse, tiene que volverse más complementario, tiene que articularse. Y es así como descubrimos o como vimos que hay interacción entre países que no tienen necesariamente fronteras terrestres ni marítimas con nosotros, pero que interactúan de buena y a veces de mala forma con nosotros. Recibimos N.000 ataques cibernéticos cada N tiempo contra nuestros sistemas, y entonces empezamos a entender que como se llama desde hace varios años, mundo globalizado, pues hace que las fronteras realmente haya que redefinirlas. En ese orden de ideas empezamos sin nombres propios a entender que había unos países alrededor que tenían unos intereses, unos países alrededor que tienen unos sistemas de gobierno, unos recursos naturales, y que a futuro, una vez alimentando todas estas ideas o todos estos conceptos con nuestros conceptos de perspectiva, pues empezamos a entender que eran razones por las cuales en el futuro esos vecinos se podían volver una amenaza. Y empezamos a tratar de entender que dentro de nuestro rol teníamos una responsabilidad para disuadir, enfrentar y derrotar esa amenaza. Y una vez hicimos ese recorrido por el dominio del aire, analizamos la historia y todo lo que hemos logrado hacer durante estos 10 años, pues empezamos a ver que la carrera que nuestros hermanos mayores de los Estados Unidos y de tal vez algunos países de Europa empezaron hace 50 años y unos meses ya, pues nosotros lo empezamos tarde, empezamos a entenderlo tarde, pero la buena noticia es que ya lo entendemos, que ya lo incorporamos dentro de nuestro ADN de poder aéreo, que ya lo incorporamos en el ADN de fuerza, y empezamos a entender que es otro dominio, y que es otro dominio con el cual interactuamos todos los días de la forma más simple y más sencilla que uno pueda creer. Entonces todos los que tienen ahí relojes con sensores satelitales, nuestro WhatsApp, nuestro Waze, nuestro bla 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 bla, y pues las operaciones aéreas no se escapan a esa situación. Pero además de eso, la tecnología ha hecho que ese desarrollo vaya más allá, y ese apoyo tan grande que hemos otorgado a la tecnología, pues ha creado también vulnerabilidades. Y ese desarrollo de esa tecnología ha sido tan grande que se ha creado otro nuevo dominio que vemos que nos afecta, que vemos que nos impacta, y que eventualmente, igual que el anterior, pues también se puede convertir en una amenaza. Y es el ciberespacio. Y el primer reto en términos del ciberespacio es entender qué tanto nos afecta, si sí nos afecta o si no nos afecta. Entender y empezar a definir qué es el concepto de infraestructura crítica cibernética aeronáutica. Eso es casi impronunciable, pero es una cosa absolutamente importante para el desarrollo de operaciones y para tener en cuenta con ese paso que queremos dar. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero es poder inferir en todos y cada uno de estos dominios para poder disuadir, enfrentar y derrotar las amenazas que se nos van a presentar de aquí al 2042, que según dicen nuestros expertos de inteligencia, de prospectiva y de operaciones, a mediano plazo serán por unas razones, y a más largo plazo el 2042 serán por otras. Y queremos ser un poco más agresivos e ir más allá, y no dejarnos otra vez atropellar, y tratar de empezar a definir si va a haber más dominios, cuál será ese siguiente dominio, y aunque no lo conozcamos todavía, aunque no lo manejemos, aunque no lo tengamos, ya lo consideramos. Y pensamos que
todos aquellos dominios que de alguna manera afecten o eviten que nosotros podamos emplear el poder aéreo para disuadir, enfrentar y derrotar una amenaza, hay que tenerlo en cuenta y hay que meterla en la ecuación. Y es ahí cuando empezamos a pensar y a hablar en el concepto operaciones multidominio. Una vez trabajadas ese primer punto de ese primer dilema, que es cuál es nuestra amenaza futura, entonces ya tenemos que empezar a armar un rompecabezas que nos puntualizara un poco más esa amenaza y tendremos que contextualizarla, ¿no? Entonces armarle un escenario y definir cuál es ese escenario futuro. Llámese escenario futuro, contexto futuro, hay varias formas de definirlo, pero básicamente es cuál es ese ambiente al que nos vamos a ver enfrentados. El desarrollo lo quisimos hacer desde 3 puntos de vista fundamentales que ya creo que los habíamos tocado un poco anteriormente, analizando nuestro ambiente internacional, y como les decía anteriormente, no solamente con aquellos países que tenemos límites, sino con estos que están mucho más afuera, pero que a través de esos nuevos dominios que hemos ido identificando interactúan con nosotros, interactúan de buena manera, de una manera neutra o de una manera negativa. ¿Hacia dónde están tendiendo esas potencias? ¿Hacia dónde están tendiendo esos países? ¿Hacia dónde están tendiendo sus tecnologías? Desde un punto de vista geoestratégico, analizar aspectos como los que ustedes pueden ver ahí en la ayuda. Desde la simple concepción de la longitud de una frontera, porque no es lo mismo tener una frontera terrestre con un país vecino que tiene 2.219 kilómetros a tener frontera terrestre con un país que pueda ser de una longitud de 266 kilómetros. Entonces, como son expertos en geopolítica y no estrategia, me imagino que saben muy bien de qué fronteras estoy hablando. Y eso plantea retos diferentes. No es lo mismo tener una amenaza contra la cual debemos pensar cómo cruzar la selva del Darién versus otra activa, viva, con mucho tiempo de relación, con la cual tenemos ríos de por medio, montañas de por medio, desierto de por medio. Y eso nos plantea unas preguntas bastante interesantes para el futuro y nos da también elementos para empezar a armar ese escenario futuro. Seguramente estarán pensando ustedes, bueno, pero este poco de datos, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Cuáles son esos países? ¿En quiénes que nos vamos a enfrentar? Desafortunadamente, pues aquí no vine a hablar de eso, más vine a proponer y a contarles cómo lo estamos viendo nosotros desde el Comando de Operaciones Aéreas. Hablábamos anteriormente, pues que también hicimos un análisis y un estudio organizado de cuáles son esos accidentes geográficos, cuáles son esas fronteras y cuáles son esos retos que nos plantea tener estos vecinos. Porque así como no es lo mismo tener una longitud de frontera 10 veces más grande con un país que con otro, pues no es lo mismo tener una frontera marítima en la cual tendríamos que volar más de 800 millas a defender que estar defendiendo cualquiera de nuestras fronteras terrestres. Y finalmente, otro elemento que le agregamos a ese rompecabezas es un análisis que nos permitiera en un futuro determinar cuál es la capacidad futura que vamos a tener en ese entorno, cuál podría ser esa voluntad, dependiendo de factores políticos, económicos, culturales, ambientales, que se convierten en un aspecto fundamental a tener en cuenta para el futuro.
porque pensamos que después del mediano plazo muchos de los conflictos y muchas de las amenazas emergentes van a tener como razón de ser, como origen, los recursos naturales. Nos estamos viendo enfrentados a fenómenos que por lo menos en mi generación no se conocían. Yo soy como el más viejito de los que están. O sea, yo nunca en mis peores sueños me imaginé a la Amazonía ardiendo. Ni nunca en mis peores sueños vi los glaciares del Ártico derritiéndose como ahora. Y hay muchos sitios de los países más al norte donde jamás se pensó que se podía sembrar. ¿Por qué? Porque eso está cubierto de hielo. Y con tristeza pues también debemos reconocer que muchos ríos han desaparecido. Ríos que ni en las peores pesadillas, como decía mi papá hace unos años que tuve la oportunidad de llevarlo a un paseo y de un río que él conocía, niño contaminado, en el cual pescaba y jugaba, etcétera, etcétera, jamás pensó que se fuera a secar. Entonces son cosas que hemos venido analizando para tratar de construir ese escenario que esperamos sirvan de la mejor forma. Y una vez construido ese escenario, construidas esas amenazas y sus posibles capacidades, pues entonces ya empezamos a pensar cuáles son las capacidades que nosotros necesitamos. Las que tenemos nos sirven, tendremos que cambiar. Y empezamos a analizar una por una de las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana para tratar de agruparlas en un nuevo orden que nos permita avisorar ese futuro y, pues, lo más importante, estar preparados para ese futuro. Tal vez uno de los retos más complejos en este trabajo ha sido tratar de soñar ese futuro, tratar de imaginarlo. Cuando digo soñar no quiero decir soñarlo como los sueños que tuvieron ustedes anoche, sino quiero decir imaginarlo descansando sobre la firme concepción o convicción que lo que hemos trabajado en prospectiva y en análisis estratégico y en todo esto que les acabo de nombrar hace parte de un escenario más o menos alcanzable, real. Y el mayor reto, les decía, es cuando uno va a cualquier unidad, dependencia, oficina, y entonces dice, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué son las tres primeras cosas que contesta el comandante de esa oficina o de esa unidad? Personal, plata y material. Y entonces cuando usted le dicen, oiga, voy a fortalecer sus capacidades, fácil, ¿sí o no? Porque no más plata, no más personal y no más equipo y ya. Y ese fue el gran reto, uno de los grandes retos de este trabajo. Porque cuando hablamos de fortalecer capacidades, pues queríamos, en este caso, más grande, más rápido o más lejos. Entonces queríamos nuestro super, hiper, mega Schweizer supersónico, pero que además pudiera ir hasta 2.000 kilómetros, pero que además pudiera subir a más de 50.000 pies. ¿Para qué? Para ir a tomar una imagen a esas distancias que definimos anteriormente con los criterios que ya les hablé. Entonces, si nosotros no logramos entender, organizar todas estas ideas, nada de lo que he venido a contarles aquí es bajado de otro planeta, ni está en un idioma por allá absolutamente desconocido, es algo lógico, simple, humano, etc. Solamente que lo organizamos, seguimos unas metodologías y estamos tratando, insisto, de soñar ese futuro.
Y pues por supuesto, como nosotros no somos solitos aquí dentro de la organización del sector defensa, pues todos esos sueños tenemos que enmarcarlos dentro de unas metodologías. Ya hablamos de la metodología de planeación por capacidades, y pues obviamente que también nos estamos alineando con el tema de taxonomía de capacidades, que es otra cosa muy de moda y seguramente a varios de ustedes que están aquí sentados les ha tocado trabajar. ¿Qué es esa taxonomía de capacidades? Simplemente es organizarnos para establecer cuáles son las capacidades, cómo vamos a crecer y organizar los recursos. Y en esto es lo que vamos en términos de capacidades, por lo menos desde el escenario del Comando de Operaciones Aéreas. Tal vez tendremos que cruzarlo ya con nuestro CEMER. Pero básicamente, hablando de las capacidades al futuro, ya las estamos pensando no como la habilidad de desarrollar una tarea, no como la habilidad de alcanzar una distancia, no como la habilidad de llegar a determinada altura, sino como nos lo dicta esta metodología, que es la metodología que ha, como les dije anteriormente, asumido el Ministerio de Defensa y el Comando General, y pues allí nos alineamos. La metodología no importa mientras nosotros tengamos el camino claro. Lo importante es saber cuál es el norte y hacia dónde tenemos que volar. En términos de doctrina, pues estamos haciendo, o se está haciendo la Fuerza Colombiana la revisión del Plan Maestro de Doctrina, se está proyectando la plataforma estratégica institucional o el Plan de Desarrollo, creo que se llama ahora. Estrategia de Desarrollo para la Fuerza Aérea. Al año 2042, nos cambiaron a la teacher ahí, nos cambiaron el nombre, pero es el mismo trabajo con diferente nombre. La revisión del acto operacional, los manuales, etc. En términos de organización, estamos proponiendo cuál debe ser la nueva organización de la fuerza basada en esos análisis que ya les había hablado. Entonces estamos revisando el tema de funciones, cuál es la estructura organizacional que debemos tener. Más adelante de pronto lo planteamos un poquitico más, pero cuando uno va a hablar varios dominios, pues tiene que empezar a mirar a ver cómo es que se va a organizar y cómo es que va a crear y cuáles son las características y cómo nos organizamos y cómo peleamos y cómo nos defendemos. En términos de material y equipo, estamos haciendo un trabajo que se llama tamaño de fuerza, en el cual estamos basados en esas capacidades que creemos que necesitamos, estableciendo cuál es el material y cuál es el equipo que necesitamos para desarrollarlas. ¿Cuál es el tamaño en términos de personal? ¿Cuál es el entrenamiento de ese personal? ¿Cuál es el perfil? ¿Hacia dónde vamos? Dicen que los pilotos somos una especie en vía de extinción. Yo todavía no lo creo tanto. Yo creo que en mi generación, o sea, acá mi coronel sigue en su generación, todavía habrá un ser humano que se monte en un avión no tripulado de pasajeros. Yo todavía no. Lo que estudiamos sí es lo que necesitamos para el futuro. ¿Y cuál es la infraestructura que necesitamos? Necesitamos pistas más largas, seguir el eterno dilema de que aquí todas las pistas son cortas, o ya en el futuro ya no necesitaremos pistas. Son temas y preguntas bien interesantes que resolver. Conclusión. Para dar respuesta efectiva a ese dilema futuro, definitivamente tenemos que definir las amenazas y sus capacidades. Ya les hice un breve recuento de cómo más o menos lo hemos hecho. ¿Cuál es ese escenario futuro? Es decir, cómo y en qué ambiente esas amenazas se van a mover, cómo van a empezar, cómo nos van a atacar, cuándo nos van a atacar, por qué nos van a atacar, quiénes nos van a atacar, bla, 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 bla. Y obviamente conocer las capacidades de esas amenazas para poder anticiparlas. Eso nos hizo crear, y esto aquí lo aprendí de mi coronel Jasno, un escenario pesimista, no sé si así se llama prospectiva, un escenario optimista y al que le estamos apostando, que es con base en el cual estamos desarrollando las capacidades, las funciones nuevas que proyectamos para la Fuerza Aérea, el material, el personal, el entrenamiento, etc. ¿Cuáles son esos retos futuros a los que nos enfrentamos y los que esperamos solucionar con esto que estamos haciendo? Tener una respuesta rápida,
Yo lo cambiaría por oportuna y efectiva al ambiente dinámico que se nos va a presentar. Poder desarrollar diversas formas de poder enfrentar a nuestro enemigo, como les hablaba anteriormente, desde la disuasión hasta la derrota. ¿Y en qué campos de batalla vamos a pelear esas guerras? Poder y saber entender cómo vamos a emplear nuestra Fuerza Aérea Colombiana para hacerlo, y podernos reinventar, porque este es un trabajo que estamos proyectando 20x42, pero que por supuesto al otro día que lo habíamos empezado ya tenía cambio. Y seguramente cuando ustedes en algún momento tengan la oportunidad de acceder a esa información, pues va a sufrir muchos más cambios, porque la tarea de ustedes y la gran responsabilidad de ser más inteligentes que mi generación, más estudiados que mi generación, más propositivos, más comprometidos, con más vocación, con más amor por esa fuerza, de eso no me cabe la menor duda. El segundo punto, dicho lo anterior, es un gran dilema que todavía no hemos podido solucionar, pero la buena noticia es que ya sabemos que existe y sabemos que tenemos que enfrentarlo. Hemos visto ejemplos de otras organizaciones y de otras fuerzas en el mundo que están trabajando ya este tema, y estamos mirando a ver esto cómo se enfrenta, cómo se maneja, como diríamos aquí más popularmente, William, cómo se come esto o con qué se come esto. Entonces, será la respuesta a esas operaciones multidominio. Ya vimos de dónde vienen, ¿no? Y cuando hablo multidominio en este caso y hasta el día de hoy, estamos hablando de aire, espacio y ciberespacio, aclarando que el ciberespacio no está más allá de los 70.000 pies de altura. Pero tenemos que empezar a partir de cosas tan básicas como esas. Hay que explicarle a algunas personas que el ciberespacio no está más allá del espacio exterior. Y tenemos que empezar a entender y tenemos que empezar a cultivar cómo es que vamos a interactuar, o cómo es que vamos a hacer interactuar esos tres dominios. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál es la doctrina que vamos a emplear? Vamos a desarrollar organizaciones o dependencias que traten esos dominios, que se especialicen en esos dominios, y va a haber alguna otra superior en la cual esos tres dominios se conjuguen para formar esa arma superpoderosa multidominio con la cual vamos a disuadir, enfrentar y derrotar esa amenaza. O nos vamos a organizar por capacidades distintivas, por áreas misionales, y más bien vamos a organizar la dependencia de superioridad multidominio, en la cual nuestra misión va a ser impedir que el enemigo nos ataque en alguno de esos dominios, o que de forma efectiva retrase nuestras operaciones en algunos de esos dominios. Y tendremos una dependencia de inteligencia multidominio y una de comando y control multidominio. Ese es uno de los grandes retos que tenemos aquí. Estamos mirando, estamos analizando, ya tenemos algunas ideas, pero lo que sí tenemos claro es que eso debe estar descansado sobre unos pilares muy importantes. Y es que no podemos alcanzar esas capacidades, ese estatus que queremos futuro, si no tenemos un poder regional. No nos podemos defender si no tenemos un poder regional. Si no actuamos dentro del ámbito de las operaciones multidominio, y si no somos interoperables. Y ustedes, grandes estudiosos de la doctrina militar y del conocimiento militar aeronáutico, pues saben que ya dentro de la política del sector y ya dentro de los planes de guerra, pues la interoperabilidad empezó a ser un factor
constituyente de estos documentos. Es decir, ya consideramos interactuar con otros países para defendernos. Ya consideramos interactuar, ya somos parte de organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando con varios países, con fuerzas multinacionales, para alcanzar ciertos objetivos y ciertas tareas. Y entonces creemos que tal vez al futuro nuestras funciones deberán cambiar para poder garantizar una supremacía multidominio para poder aplicar la fuerza más allá de nuestras fronteras, para tener una inteligencia más allá del dominio al que estamos limitados hasta ahora, para llegar hasta donde necesitemos llegar, con el equipo que necesitemos llegar, y teniendo un control centralizado y una ejecución descentralizada de esas operaciones de forma organizada, con un mando responsable, con una delegación de responsabilidades y unas relaciones de mando adecuadas, con unos equipos y unos sistemas que nos permitan no solamente enfrentar, sino desarrollar de la mejor manera las nuevas características a las que nos reta esa Fuerza Aérea del futuro. Tal vez se redefinan algunos conceptos que los más viejitos ya tenemos muy implantados en el ADN. Cuando nosotros hablamos de flexibilidad, de velocidad, de alcance, uno ya casi que ni siquiera necesita mirar el libro, ¿sí o no? Y esas características que empezaron a ser famosos el poder aéreo por allá desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, tal vez vamos a tener que redefinirlas. Y este es el objetivo. No empezamos de ceros, ya tenemos una larga historia en el dominio del aire. También ya estamos gateando en el dominio del espacio. Y también estamos medio gateando en el dominio del ciberespacio. Pero la idea es tener superioridad en esos tres dominios. Y para tener superioridad en esos tres dominios tenemos que saber emplear todas las características que nos ofrecen esos tres dominios. Entonces les decía, tenemos que redefinir qué significa fuerza, qué significa agilidad, qué significa flexibilidad, balance, velocidad. Y entonces tal vez eso que les decía anteriormente, ¿cuál es ese equipo que usted necesita? No, necesito ese Schweizer supersónico, pues tal vez no sea ese supersónico. Porque tal vez velocidad se redefina como la rapidez con la cual usted accede a datos, analiza datos y obtiene respuestas oportunas y efectivas. Tal vez ese concepto de la flexibilidad, tal vez ese concepto de la versatilidad. ¿Alguien se acuerda qué es la versatilidad en nuestro mundo antiguo? Esa capacidad que tenemos de pasar de lo táctico a lo operacional y a lo estratégico en una operación o a través de un medio. Tal vez ahora sea redefinida como la capacidad que tenemos de saltar de lo aéreo a lo espacial, a lo cibernético, para poder producir el efecto que queremos. Porque estamos llegando a un mundo en el que no necesariamente de un martillazo tenemos que matar la mosca, tal vez solo si le cortamos las alitas. Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que usar la fuerza letal, o no necesariamente tenemos que causar la destrucción total o el aniquilamiento del enemigo, sino que tal vez podemos retrasar su intención, demorar su intención, cambiar su intención, y ahí es donde hay un concepto muy interesante que se llama resultados basados en efectos.
Interesante, ¿no? ¿Cuál sería esa segunda conclusión? Les propongo que tenemos que empezar a enfrentarnos a una doctrina que nos ofrece tal vez el reto más grande de ese cambio de la doctrina, no es ni siquiera escribir. Porque los cambios en las organizaciones, los cambios en las fuerzas realmente se logran cuando cambiamos la forma de pensar, la forma de entender. De otra manera, tal vez no vamos a llegar allá. Y definir cuáles son las características futuras que necesita la fuerza. Para eso tal vez tenemos unas tareas que se proponen como modernización de equipos para todos los dominios, la inclusión de esos nuevos 2 dominios que estábamos hablando. Somos unas fieras, somos unos duros, bueno, eso creemos, en términos de operaciones aéreas, en términos del dominio del aire. La capacidad futura de actuar en forma separada, conectada, combinada, reconfigurada, y eso básicamente es la versatilidad de la que les hablaba, hablar de los 3 dominios, movernos dentro de los 3 dominios, configurar o reconfigurar una misión a través de un dominio modificando un tercero. Y finalmente, la interoperabilidad. Este es un tema en el que ya hemos venido avanzando. Empezamos con nuestro Red Flag en el 2012, al cual tuve la gran fortuna de asistir, con nuestro avión tanquero, que en paz descanse en el Museo Aeroespacial. Eso da cuenta de más o menos lo viejito que estoy. Y varios de ustedes también han participado en este tipo de ejercicios, que no solamente nos han dejado doctrina, nos han dejado una cultura de las operaciones diferente, pero más que todo nos ha enseñado a creer en nosotros mismos. Un muy buen amigo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos me decía: a veces siento que nosotros tenemos más fe en ustedes que la que ustedes mismos se tienen. Y ese día hice un clic en mi cabeza. Y el clic ha sido tan efectivo que de Red Flag 2012, pues mire todo el camino que hemos recorrido. Nuestras operaciones hoy en día son diferentes, nuestra concepción es diferente, nuestra preparación es diferente. Por supuesto, la planeación es totalmente diferente. El reabastecimiento en vuelo, cuando yo era chiquito en la Fuerza Aérea, eso era una misión, y eso era la misión en sí. Ahorita hacen una misión de reabastecimiento, es lo normal para obtener multiplicación de la fuerza, más alcance, más capacidad, etc. Así que el reto es definir esa interoperabilidad para el futuro. Quiero aquí hacerles una aclaración, y es que interoperabilidad no significa ni organizarnos, ni pensar igual que otras fuerzas, ni tener el mismo uniforme que otras fuerzas, ni es tener unos estándares de operación. Para aquellos que se dejan llevar por ese fantasma de OTAN, ¿no? Entonces otras fuerzas, cuando nos quieren parar a la fila, nos dicen: es que este es un estándar OTAN. El estándar OTAN es un estándar de operación, no de organización. Bueno, hasta aquí los 3 conceptos de los que les quería hablar acerca de concepto futuro de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero cuando estaba revisando la presentación y leía estas palabras, pensaba que estas palabras no tienen sentido si no se honran. Estas palabras no tienen sentido si no hay ese acelerante, si no hay ese espíritu, si no hay esa alma que las hace reales. Ya van a ver hacia dónde quiero ir. Todo esto que nosotros acabamos de hablar, básicamente lo que quiere hacer es
darnos un mapa de ruta que nos permita ejercer el dominio del aire, el espacio y el ciberespacio, y aquí estoy hablando de dominios y estoy hablando del concepto más alto de la superioridad, más arriba de la supremacía. Son conceptos que nos invitan a ser innovadores, polivalentes, preferentes, interoperables y todo lo que ustedes ven ahí. Responder los dilemas futuros, aprender a hacer operaciones multidominio, interoperar, bla, 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 toda la carreta que hablé durante este tiempo. Pero eso no se puede llevar a cabo sin tal vez lo más importante, sin tal vez el factor fundamental para desarrollarlo, para llevarlo a cabo. Y es una tarea que le corresponde a todos y cada uno de ustedes, las nuevas generaciones. Ustedes tienen la gran responsabilidad de liderar esta fuerza, de liderar esos cambios, porque no hay cambios si no hay personas, no hay operaciones si no hay personas. Y personas líderes. Y los líderes de esta fuerza están aquí sentados. Y el grado de responsabilidad es directamente proporcional al brillo que sale de sus hombros, a la responsabilidad que se les entregó desde el día que los nombraron oficiales. La verdad es que miro con mucho orgullo y con mucha esperanza el futuro, y estoy tranquilo y confiado que está en las mejores manos, en las manos de nuestros oficiales, en las manos de aquellos quienes más aman la fuerza, quienes más vocación tienen. Quienes conocen a cabalidad cuál es esa ruta, cuál es esa marca que tenemos allá en el norte, hacia donde tenemos que volar, que son inspiradores, que son ejemplo, que todos los días se levantan entendiendo que el uniforme no es nuestra ropa de trabajo, es una segunda piel que decidimos un día adoptar. Es un tatuaje indeleble, imborrable que llevamos en el alma y que la llevaremos hasta el día que nos vamos a morir. Porque no hay ex militares, hay militares retirados. Y esta tal vez es una de nuestras responsabilidades más grandes. No podemos liderar, no podemos inspirar, no podemos hacer realidad esto sin integridad, sin liderazgo y sin comando. Y esas tres tal vez son las responsabilidades más grandes. Es el mensaje que les quiero dejar. Muchas gracias por su tiempo. Y estoy a otras preguntas, creo, no sé si hay tiempo para preguntas. Solo 5 minutos. Solo una pregunta. Dígame, mi capitán. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. Alumno de Magma, presento una especial. ¿Cree usted que fundamentando el pensamiento crítico en los oficiales de la Fuerza Aérea nos permitirían llegar a ser líderes en interoperabilidad en América Latina? Sí, yo pienso que el pensamiento crítico es lo que nos ha permitido evolucionar esta fuerza hasta donde va evolucionado. El pensamiento crítico nos reta, nos obliga a mejorar, nos obliga a reconocer nuestros errores, algo para lo cual siempre hemos sido bien duritos, especialmente los más antiguos. Pero ustedes tienen no solamente esa oportunidad, sino yo diría esa responsabilidad. Yo siempre digo a los subalternos, aquí veo un par de caras, tal vez un poco más, que han hablado conmigo, que han trabajado conmigo y tal vez estaban mis charlas de liderazgo.
mientras usted hable, piense, solicite, actúe dentro de los límites de la seguridad, el respeto y la legalidad? Claro que sí, se puede avanzar. Que no le guste a la persona con la cual usted está interactuando, si es más antigua, eso es diferente. Usted no está levantando ninguna regla. Y hasta allá espero que lleguemos. Porque nosotros, los más viejitos, también tenemos nuevos retos. Retos de entender este futuro que viene, retos de entender estas nuevas generaciones. Algunos que se paran aquí a decir, oye hermano, guarda el celular, guarda no sé qué, guarda. Yo aquí lo que exijo es respeto. Pero hoy en día la tecnología hace que ustedes puedan verificar si de verdad nosotros tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Y en 3 segundos saben ustedes si este man está haciendo carretón. También nos tenemos que preparar para eso. Claro que sí. Buenas tardes, Teniente Rodríguez, del curso básico de capacitación. Coronel, dentro de las capacidades, de las taxonomías de capacidades que se puede observar, me definió una inquietud en el que no hay un sistema de comando y control en el cual se esté desarrollando, se esté pensando para el futuro. Hay un sistema de integración de los sistemas de alerta temprana, pero no hay como tal un sistema que pueda integrar las capacidades que se quieren desarrollar. Y también ahora a nivel internacional, pues, mundial, dentro de los comandos y control hay sistemas de inteligencia artificial y que integra también la guerra electrónica dentro del... ¿Usted qué especialidad es? Defensa aérea, mi coronel. Uno de los grandes retos que hemos tenido aquí es definir el futuro del comando y control. Porque el comando y control, y digamos que en el fondo no tenemos la culpa de eso, porque el comando y control que hemos conocido es un poco el manejar sentados en una aula, escúchenme que les hable así folclóricamente, pero creo que es un idioma que tenemos mucho y me hace estar un poquito más cercano con ustedes, porque sé que la mitad piensa que aquí los voy a talar. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, porque hemos estado siempre metidos en una pantalla con la cabeza dando vueltas, y eso para nosotros ha sido el comando y control. Pero sí tenemos que apostarle a redefinir ese comando y control. ¿Cuáles son sus niveles estratégicos? ¿Cuáles son sus componentes diferenciales? ¿Cuáles son esas características que lo van a definir a futuro para poder manejar todo eso que tenemos? Y uno de los retos que tenemos con su especialidad es esa. Oiga, ¿cuál es la defensa aérea que tenemos a futuro? No, pues de 100 tenemos que bajar a como a 500 que controlen. Más grande, más rápido, más plata, más cosas. Pero en el futuro tenemos es que analizarlo y entender. Y entender que a través de la inteligencia artificial podemos llegar a ejemplos como los de países amigos, los cuales muy por allá al norte, un poco más al norte a donde huyen, hay 2 personajes que controlan todo el espacio aéreo del país a través de la inteligencia artificial. Pero sí, eso tenemos que definirlo. Y aquí voy a confesar un dato, y es que tal vez es una de las funciones en las que estamos un poco más crudos. Bueno, muchas gracias.